tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder encontrarnos en este espacio informativo en A la Medida, el análisis de la información de TN23. Estamos listos con mis compañeros de fórmula. Julio Talamonti, te saludo primero. ¿Cómo estás? Gracias, Andy. Muy buena noche para ti. Es un placer también saludarte y, por supuesto, saludarle a usted allá en casa para los temas de análisis. Ixiguán y Tajumulco siguen los problemas, estado de sitio. Se hablará acerca también de la atención psicológica y probablemente hasta psiquiátrica que se necesite para los migrantes retornados y, por supuesto, de una denuncia contra la exfiscal Claudia Paz y Paz. Así es, estos son los temas nacionales que estaremos abordando, pero también hemos dejado unos días la información internacional, pero ya estamos retomando. Andrés Estrada está listo para poderle dar a usted el contexto de lo que pasa en el mundo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Te extrañamos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Feliz noche, Julio, Sandy. Yo también los extrañaba. Extrañaba estar frente a la audiencia de A la Medida, pero estamos de vuelta con las noticias internacionales. Esta noche vamos a hablar sobre el pequeño, breve discurso de Joe Biden en la Cumbre de las Américas, inaugurando esta cumbre que ha estado llena de polémica en las últimas semanas, en los últimos días. También vamos a hablar sobre el control de armas en los Estados Unidos, que dio un avance, pero muy poco avance en los Estados Unidos. Y también vamos a hablar sobre una demanda de $1.000 millones en contra del FBI. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Gusto estar con ustedes de vuelta. Qué bien. Bueno, ya estamos completos. Ya estamos completos. Vamos a comenzar entonces con el análisis. Bienvenido. Vamos. Otro estado de sitio en Tajumulco e Ixiguán. Continúan ocurriendo hechos de violencia en los municipios de San Marcos. Salud mental en migrantes. Campaña impulsa atención psicológica en guatemaltecos retornados desde Estados Unidos. Denuncia penal contra Claudia Paz y Paz. Oficina contra la tortura señala a la exfiscal del Ministerio Público. El envío de remesas sigue creciendo. Mayo impone nuevo récord. Migrantes enviaron más de $1.5 millones. Alerta por lluvias. Hospitales de la red nacional se preparan ante el posible impacto de desastres naturales. Exitoso regreso a clases presenciales. Así califica el Ministerio de Educación ante las medidas de bioseguridad implementadas en las aulas. El gobierno de Guatemala, en Consejo de Ministros, decretó estado de sitio en los municipios de Ixiguán y Tajumulco, San Marcos. Mediante el decreto gubernativo 2-2022, se estableció que la acción es necesaria por los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en la región. El objetivo de la medida es resguardar la vida y la paz de los comunitarios de Ixiguán y Tajumulco. El decreto se definió tras haberse conocido un informe de vulnerabilidad en la zona, el cual fue proporcionado por el Ministerio de la Defensa Nacional. La decisión de implementar las medidas que otorgan el decreto es apoyar el restablecimiento de las garantías y derechos de los pobladores en los dos municipios mencionados. Según la información documentada y conocida por el Gabinete de Gobierno, habitantes y grupos armados han cometido actos violentos y ataques en contra de personas de la localidad y de las fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral y patrimonial de la población. Dentro de las limitaciones que contiene el decreto se establece la restricción en la locomoción desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Se restringe el derecho a reuniones y manifestaciones, tenencia y portación de armas de fuego. El decreto tendrá una vigencia de 30 días y se convoca a los diputados al Congreso de la República para que en el término de 3 días conozcan la medida. De hecho, el Ejército de Guatemala ya ha iniciado con el despliegue de los elementos castrenses para poder de esta manera cumplir con lo que se indica en el estado de sitio en estos dos municipios. Tras la implementación de un estado de sitio en Ixiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, el Ministerio de la Defensa Nacional indicó que ya se ha iniciado con el envío de militares hacia los dos municipios como apoyo a la Policía Nacional Civil.
Para dar cumplimiento a este estado de sitio se está desplegando un aproximado de 700 soldados que van a estar realizando funciones de apoyo, brindando las condiciones de seguridad y estabilidad que necesitan las fuerzas del orden público, entiéndase la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, para el desarrollo de sus diligencias respectivas. Se estarán realizando también otras operaciones eminentemente militares que buscarán negar el uso de algunas posiciones estratégicas por parte de los pobladores y que es desde donde ellos se intercambian disparos constantemente. También se irán a realizar algunas operaciones a través de unidades como el Cuerpo de Ingenieros que buscan encontrar cualquier material bélico o pertrechos que puedan ser escondidos en las regiones montañosas del área. Todo esto busca devolverle a la población del lugar ese ambiente de seguridad y un ambiente de tranquilidad mediante el cual ellos puedan desempeñarse y llevar a cabo sus actividades diarias sin problemas y sin ese miedo de en algún momento verse involucrados o verse atrapados dentro de un intercambio de disparos por los comunitarios. Por su parte, el Ministerio de Gobernación informó que 700 elementos de la Policía Nacional Civil han sido desplegados en 2 grupos de 350, quienes se instalarán en cada uno de los 2 municipios. Estos contarán con el apoyo de los militares del Ejército para la realización de los operativos. Bueno, una vez más, ¿no? Y es que la interposición de un estado de sitio como este, Sandy y televidentes, no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, sino que al contrario, es una decisión que se toma ante una seguidilla imparable, por cierto, de hechos delictivos. El último que podemos verificar grave como cualquier otro, la desaparición literalmente, el secuestro, esperemos que todavía estén vivos, de 2 agentes de seguridad que iban en un transporte de valores, el cual pues yo imagino que estas personas pensaban que llevaba algo, pero no llevaba nada más que a sus tripulantes. Entonces, ¿cuáles son fuera de las características propias del estado de sitio? ¿Por qué se interpone? Se interponen en primera instancia para que haya una coordinación en la cual el ejército ha aumentado su presencia de 200 a 700 miembros para ayudar al Ministerio Público, para ayudar a la Policía Nacional Civil a realizar las capturas y presentar a esta gente ante los tribunales. Pero también, fíjate, Sandy, y este es un aspecto bien importante a considerar, parte de la función ahora del ejército ahí es la coordinación que ya se tiene hecha con el ejército mexicano para tratar de evitar que no crucen los delincuentes a los que habrá que atrapar, no sabemos quiénes son, la frontera con México en huida. Así es, Julio. La verdad es de que también vemos cómo estos lugares siguen con la misma situación y no se logra, Julio, poder encontrar una solución en cuanto a las situaciones de seguridad que se van registrando. Correcto, en los últimos días se han dado varios hechos de violencia que desencadenan entonces que el gobierno tome la decisión de establecer un estado de sitio, que veremos entonces si ahora va a tener algún efecto, porque parece que cuando se establece y mientras está, bueno, se logra tener un control, ¿no? Sí. Ya se elimina, se cumple entonces con el tiempo estipulado, pasa el tiempo y nuevamente es un mal que no se logra acabar y hay que verificar cuáles son esos elementos. La investigación aquí tiene que ser un poco más brusca, más fuerte, para poder entonces determinar y poder desarticular así esas estructuras que pueden estar haciendo este ambiente favorable para poder delinquir incluso, ¿no? Digo algo exactamente vinculado a lo que tú estás exponiendo. A ver, en este momento, a través del estado de sitio que tendrá que ser ratificado por el Congreso de la República los próximos días, la gobernabilidad y gobernanza en esos 2 municipios de Ixiguán y de Tajumulco quedan directamente bajo la orden del presidente de la República, quien la delega a su vez en el ministro de la Defensa, el general en este caso de división, Henry Reyes. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar acá en esta instancia? Si está esa coordinación, que yo creo que sí está también con las fuerzas policiales y el MP, entonces aprovechar y hacer, como aquí ya no se necesita una orden de aprehensión vigente por un juez competente, hacer las capturas pertinentes de la información que se tenga de inteligencia militar, de inteligencia policial, de inteligencia de Estado. ¿Para qué? Para tratar entonces de que exista un poquito la tranquilidad por parte de la población a efecto de ir obteniendo las denuncias. La población va a jugar un papel bien importante. Si se denuncia y se dice por parte de ellos que sí se sabe quiénes son quienes están creando este tipo de problemas, va a ser la única manera y la única forma de sacarlos de circulación al ponerlos al menos tras las rejas, pues, para que ya no estén allí, porque las tácticas que están utilizando, fuera de ser tácticas de guerra, es una táctica de guerra de guerrillas y nos parece recordar y retroceder en el tiempo aquel conflicto armado interno que vivió Guatemala. Sí, Julio, la verdad es de que
qué difícil esta situación para las comunidades, ¿no? Sí. Que constantemente están viviendo en esta situación, porque aunque digan, bueno, ya tienen varios años de estar así, yo creo que nadie se puede acostumbrar a una situación tan insegura también, en que en cualquier momento existe un detonante y de verdad es de refugiarse. Es una guerra constante que se mantiene en estas dos comunidades que también no pareciera que no tiene solución, pero sí. El punto es que también parece que se les está dejando mucho a quienes están inmersos en este conflicto a que sigan actuando, y no vemos entonces que haya una investigación profunda, que tengamos entonces y nos digan, miren, estas y estas son las razones reales, sí. Porque se ponen muchas excusas, pero Correcto. ¿Cuál es el trasfondo de este tema? Aquí hay un trasfondo que es bien oscuro. Estamos hablando de Ixiuán y de Tajumulco, dos grandes municipios del departamento de San Marcos, que obviamente, aparte de ser fronterizos entre ellos, son la puerta de entrada o de salida hacia México, ¿no? En esta zona precisamente. Entonces estamos en una zona también donde se siembra, porque se siembra esto, mucho de la amapola, que es una droga, pero también estamos en una zona donde seguramente es paso de la droga, ¿no? Hacia, sobre todo de Guatemala, por parte del trasiego de los cárteles, de lo que viene de Sudamérica hacia México. Entonces esto es dramático, y dramático es también que se puedan instalar estas personas aquí en Guatemala, que seguramente dentro de ellos habrán algunos que lo están coordinando de nacionalidad mexicana y otros serán guatemaltecos, que pueden transportar no solo la droga, pueden traer hasta este territorio, como está pasando, todo tipo de armamentos, y son capaces, como ya lo vimos, de hacer cualquier cosa con tal de sembrar el miedo, el terror, de mantener la zozobra, o qué sé yo, hasta de financiarse, porque estoy seguro que lo que ellos pretendían al detener ese carro de transporte de valores era sacar dinero que no iba, porque si no igual ya estaría en manos de ellos. Tácticas de guerrilla. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece si vamos avanzando con ciertos datos? Porque creo que también es importante poder mostrar también ciertos elementos para acompañar este análisis que tenemos en la noche. Claro que sí, vamos a explicar bastante mejor. Entonces, este decreto, acuerdo gubernativo 2-2022, muchas gracias, Sandy. Entonces, ¿qué pasa? La interposición de un estado de sitio no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que ocurre tampoco de forma casual, no. Esto se impone por el conjunto de acciones delictivas, y aquí ya son muchas en los últimos tiempos y muchas en los últimos decenios. A ver, en el presente estado de sitio impuesto para Ixiuán y Tajumulco se han verificado coordinaciones con autoridades mexicanas por parte del ejército guatemalteco para evitar principalmente, ojo que ya se tiene esta información, que se saque el armamento de alto calibre y grueso calibre que se está utilizando hacia ese país y se esconde, y cuando se hagan los allanamientos no se encuentre nada, ¿no? Entonces imagínate eso. El objetivo del presente estado de sitio, Sandy, no solo es mantener la paz, que como tú bien dijiste, durante estos 30 días o si se extiende otros 30 días más, seguramente la paz y la tranquilidad va a llegar. Pero el verdadero objetivo, y esto sí me parece muy bueno, es colaborar en las diligencias judiciales para llevar a cabo las capturas que sean necesarias hasta que esto realmente se termine. Este es el momento en que los pobladores de ambos municipios deben perder el miedo, hacer las denuncias pertinentes y poder proceder a la aprehensión de estos delincuentes. También, Sandy, a su vez, se ha pasado de un contingente del Ejército de Guatemala que tenía hasta hace pocos días 200 elementos a llevar ahí 700 miembros del Ejército para resguardar esta situación de seguridad. Entre algunas de las características propias del estado de sitio que estamos hablando está la imposición de un toque de queda que inició el día de hoy a las 18 horas, finalizará mañana a las 6 a.m. y así durante los próximos, bueno, no contando el día de hoy, durante los próximos 29 días. Por supuesto, queda prohibido todo acto o evento público masivo que pueda alterar el orden. También se pueden realizar capturas sin orden de aprehensión vigente, y el estado de sitio tendrá una duración de 30 días al menos por el momento. Pero, Sandy, dramático, ¿no? Porque parece ser una situación que no llega nunca a su fin en Ixiuán y Tajumulco, lo mismo que en Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Exactamente. Esas comunidades que constantemente viven en conflicto, Julio, es el cuento de nunca acabar. Correcto. Lo que estamos viendo. Mañana se tiene previsto que el Congreso sesione para poder ratificar este estado de sitio, que con esto entonces se le da el aval también para que pueda continuar. Creo que al final es un tema de urgencia nacional. Sí. Veremos si al final se logran los 107 votos para poderlo tener, pero no se trata, Julio, yo no sé tú qué piensas,
que se continúen decretando estados de sitio y cuando vemos entonces que sigue pasando, vamos con otro estado de sitio para controlar la situación, pero constantemente se está dando esta situación. ¿Están funcionando realmente? A ver, funcionan mientras están vigentes. Tú lo has dicho de una manera correcta. 30 días, 60 días, pero no es la solución real. Es decir, es parte de la solución, pero la verdadera solución es encontrar, en primer lugar, quiénes son las personas que están causando este tipo de desórdenes, este tipo de actos ya terroristas inclusive. ¿Para qué? Para sacarlas de circulación. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay narcotráfico? Hay narcotráfico, por supuesto. ¿Habrá trata de personas? Indudablemente. ¿Hay tráfico de armas? No se duda. Entonces hay que combatir 3 estructuras delictivas diferentes, transnacionales, con mucha capacidad operativa, con mucho dinero, pero esas estructuras no son entes etéreos, están conformadas por personas, que ya sea que algunos sean mexicanos o de cualquier nacionalidad. Muchos de ellos son guatemaltecos y ahí es donde está la situación. Hasta que esa gente de verdad no esté dentro de la cárcel, y bueno, ahí el control de la cárcel es otra cosa pues, pero por lo menos ya no van a estar en Ixihuán y en Tajumulco, la cosa no cambia, porque son los interesados en mantener el miedo, en mantener la zozobra, en mantener de facto un estado de sitio con toques de queda, pero puestos por ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden trasegar lo que a ellos se les dé la gana. Esa es la solución real y hacia ahí tenemos que llegar. Una anomia que se vive dando en estas comunidades, una situación que no tiene que seguir pasando por alto, que ya se tiene que empezar no solamente con una reacción, sino con una prevención y también la investigación que tiene que ir avanzando, Julio, para poder de esta manera pues tratar de controlar la situación, ¿no? Tratar de identificar a las personas que promueven este tipo de actos y que al final están pues condenando la tranquilidad de los pobladores. Es correcto, Sandy. A los delincuentes que han provocado este tipo de situaciones y de zozobra, tanto en Ixihuán, en Tajumulco y en sus comunidades, pues espero que en esta ocasión, a través de este estado de sitio, les llegue realmente su hora y que a través también del accionar del Ejército de Guatemala combinado con la Policía Nacional Civil puedan finalmente ser presentados ante los tribunales competentes y puedan ponerse a cuentas con la justicia de Guatemala, pero por sobre todo puedan salir de ese territorio para que tanto Ixihuán como Tajumulco encuentren lo que tanto queremos los guatemaltecos, paz y seguridad. Continuamos contigo, Sandy Monroy, por favor, con más información. Julio, hablemos de temas económicos. El envío de remesas sigue marcando récord en nuestro país. Mayo no fue la excepción, según las estadísticas del Banco de Guatemala. Los migrantes guatemaltecos enviaron en mayo, en concepto de remesas, 1.592.5 millones de dólares. Pero, de enero a mayo, el Banguat reporta un ingreso de 7.045.2 millones de dólares, lo que equivale a 54.248.4 millones de quetzales. Un dato relevante es que cada día, durante los últimos 5 meses, los connacionales que radican principalmente en Estados Unidos enviaron más de 46.6 millones. En los últimos 20 años y 5 meses se han recibido en concepto de remesas 124.245.9 millones de dólares. En 2021 Guatemala recibió 15.295.7 millones y para este 2022 se esperan 17.590 millones de dólares. Lo que ha significado emocionalmente la experiencia migratoria, pero que en ese espacio no se juzgue, no se critique, no se prejuzgue, no se estigmatice, sino al contrario, se validen esas emociones como una respuesta natural que todo ser humano tiene ante una experiencia que puede ser difícil, molesta, inconclusa, compleja. Y que desde esas respuestas que ya las comunidades tienen, más las que tienen las personas, se puedan sentir pues acompañadas en ese proceso de reintegrarse y rediseñar sus proyectos de vida.
Ante ello, OIM presentó la campaña Por mi Salud Mental, que está dirigida a personas migrantes retornadas, sus familias y sus comunidades, con el fin de brindar apoyo a quien lo necesite, pues muchos de ellos sufren un impacto emocional que debe ser atendido. Asimismo, se contará con el apoyo del Ministerio de Salud. Creo, Sandy, que hay que darle toda la razón en este caso a lo que está afirmando OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Por qué? Porque la salud mental, dejemos de un lado en este momento el tema de los migrantes retornados. La salud mental en el mundo, la salud mental en Guatemala es algo que hoy por hoy, en una vida estresante, en una vida violenta, en una vida difícil, en un país complicado, vaya que si no se necesita, y es algo que siempre queda rezagado. Claro. Porque por un estigma, ¿verdad, Sandy? Cuando alguien le dice, mira, y si vas a una visita con un psicólogo o un tratamiento o una terapia, yo no estoy loco, es lo primero que dice la gente. No se trata de estar loco, así como hay que cuidar cada parte del organismo, también el cerebro, también la mente, esa situación tan extraña, ¿verdad? Que nos cuesta entenderlo, el consciente, subconsciente, subconsciente, etcétera. Todo eso necesita definitivamente ser cuidado. Y no digamos cuando hay traumas y ser deportado, ser retornado, vaya, Sandy, si en este país no significa un trauma, pierdes muchísimo dinero, pierdes la oportunidad de una vida mejor y regresas a una dura y terrible realidad en Guatemala. Exactamente. Es difícil, Julio. Mira, primero, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que hicieron que una persona migre. Si, por ejemplo, imagínense ustedes, va huyendo de la violencia, claro, eso te va a generar o no un trauma psicológico. Sí. Necesita o no dar un acompañamiento especializado también para que puedas pues ir avanzando también en este tema. Aparte de ello, en el camino que pudo haber pasado. Correcto. Pudieron haber visto a personas incluso morir. Sí. La persecución constante de que, bueno, me van a encontrar y de verdad, o sea, esa psicosis que se puede vivir también, si tuvieron algún contacto o fueron víctimas también del crimen organizado, de verdad, hay muchos factores. Sabemos que el viaje ilegal a los Estados Unidos es muy arriesgado, sí, es muy peligroso y vulnera también distintos derechos de las poblaciones. Por eso también creo que es muy oportuno que se le pueda dar este acompañamiento para que las personas puedan seguir adelante. Y aparte de ello, cuando te dan a conocer que te van a deportar, Julio, muchos de ellos, y las imágenes también son elocuentes, cuando vemos que arriban los vuelos de deportados, sí, ¿cómo vienen ellos? Cabizbajos. Exactamente, sí, porque imagínate, algunos incluso se endeudaron para poderse ir, entonces, ¿quiere o no un tratamiento psicológico? El hecho de ser deportado, el hecho de ser retornado a Guatemala significa una condición aún peor que la anterior, porque definitivamente fuera de que se frustraron sus sueños y de que pudieron haber pasado indudablemente peligros, traumas y situaciones verdaderamente terribles, pues significa ahora la pérdida de prácticamente todo. Más endeudado, sin terrenos, sin casas, sin esperanza, sin oportunidad de vida, y entonces dos opciones, o muchos hasta con, en el mejor de los casos, la idea de retornar, y otros con la idea de, bueno, mejor esta vida no vale la pena, y mejor me la quito, ¿no? Eso son cosas muy válidas, y el estigma social, no pudiste. Exactamente, la verdad es que hay muchos factores que se ven involucrados en este tema y que sabemos también que sí es necesario poderles dar acompañamiento psicológico. Vamos con datos, Julio. Me parece muy bien, vamos con datos, Sandy, claro que sí, gracias a nuestra producción. Vamos a ver precisamente lo que hemos preparado para usted. La salud mental, ya lo decíamos hace unos instantes, es hoy, Sandy, más que nunca una necesidad en el mundo. Por supuesto que en países con tantos problemas sociales y necesidades como Guatemala, esa necesidad es mucho más latente. En el caso de los compatriotas que han sido deportados o expulsados de Estados Unidos, es necesario que reciban ellos y su círculo familiar una terapia psicológica. Ya el solo hecho de regresar a su país, pues en lugar de ser alegría, en este caso representa una profunda tristeza y depresión. Por su parte, las autoridades de salud, en coordinación con las autoridades migratorias, Sandy, deben facilitar espacios, lugares, oportunidades. ¿Para qué? Para crear los contenidos que puedan resultar de ayuda real a los migrantes retornados en materia psicológica. Problemas psicológicos de los migrantes retornados, por ejemplo, el duelo migratorio, una tristeza tan profunda como la muerte de un familiar cercano, el estrés adaptativo, regresar a mi entorno violento, a mi entorno de extorsión, a mi entorno de pobreza,
la frustración y por supuesto la impotencia. En otros datos, Sandy, las emociones negativas son parte de la conducta humana. Siempre van a haber días en que estemos malhumorados, tristes, enojados, deprimidos, quizás hasta en algún momento. Y los seres humanos ante estas situaciones tan dramáticas se vuelven más sensibles, más perceptivos, porque después de un fracaso como el hecho de no haber podido lograr el sueño americano, y en esto se traduce la deportación, pero el reto está en saber afrontar esto. No se sale de una manera fácil solo, pero con ayuda profesional y de la familia se puede hacer. Estas cualidades adaptativas y también de resiliencia se pueden encontrar de una manera más fácil si profesionales de psicología y en algunos casos hasta de psiquiatría desarrollan programas orientados a ello. El apoyo social también es clave para los expatriados, por lo que el hecho de poder brindar jornadas de sensibilización en los lugares donde más retornan guatemaltecos es necesario, ¿no? Para evitar ese señalamiento, ese estigma social, esa cuestión de que todos tus familiares se fueron y vos no pudiste, eres pues prácticamente diciéndole casi que es un inútil. Situación muy terrible. Aparte de ello, recordemos, cuando las personas son detenidas, son localizadas de forma irregular, ya sea en el camino o en territorio norteamericano, o incluso en México también se da esta situación porque hay deportaciones vía México. Normalmente pasan pues varios días, ¿no? Esperando a que sean retornados y están en lugares donde también se ha evidenciado y se ha dado a conocer en repetidas ocasiones que las condiciones no son las mejores. Son jaulas de perros, literalmente. Y que, imagínate, al final la desesperación que puedes tener, la decepción que te puede ocasionar el no cumplir una meta, que su meta era llegar a los Estados Unidos, poder entonces ayudar a su familia, poder seguir adelante, encontrar un trabajo, ir generando una vida mejor, ¿no? Ingresos, exactamente, pero al final eso sí te marca, Julio, y te eso, frustra. Aunque la gente diga, no, lo vuelvo a intentar, sí te va marcando, sí va dejando ciertas secuelas que con el tiempo incluso las puedes desarrollar de forma mayor, ¿no? Estuviste probablemente a punto de morir en el desierto, fuiste atacado por las pandillas o por los narcotraficantes, extorsionado, en algunas ocasiones secuestrado, vejado, violentado sexualmente, por ejemplo, en el caso de mujeres, y tener que volver a intentarlo, el solo hecho de pensar, para alcanzar otra vez eso, tengo que pasar por lo mismo. No, ya eso ya es por demás desesperante, frustrante y tremendo. ¿Y cuál es la contraparte? Quedarse en Guatemala, el país que los veo nacer, pero donde también necesitan huir porque no hay oportunidad, no hay trabajo, no hay buenos sistemas de salud, de educación, etcétera. Y lo que hay aquí es violencia, hambre, delincuencia. Entonces el panorama se vuelve pues desesperante, diría yo. Totalmente, así que esta es la atención que se pretende brindar a los migrantes, una atención psicológica, ese acompañamiento que sin duda alguna también puede ayudar de cierta forma a los migrantes a recuperar entonces esa actitud, a recuperar las esperanzas. En el tema de las deportaciones, solamente cuando llegan entonces a este lugar para donde arriban los vuelos, de hecho, me he dado cuenta que hay una persona que les da una charla de motivación y eso les levanta un poco el ánimo. Imagínense ustedes el acompañamiento ya de profesionales de la psicología, cómo les puede ayudar por lo menos a poder reponerse y saber entonces tener algo claro de qué hacer desde ese momento en adelante con su vida. Creo que sí va a ser oportuno este acompañamiento que se les pueda dar. Así que ahora vamos a cerrar el segundo análisis de la noche y tenemos otras noticias para ustedes. Correcto, Sandy, y es que se trata precisamente de los hospitales de la Red Nacional Pública, quienes ya en este momento han activado todos sus protocolos de prevención ante la situación que se está dando a nivel nacional con las fuertes lluvias y sus posibles situaciones que pueden generar en desastres y en otras cuestiones en las cuales la población definitivamente salga afectada. Aquí está la información. A nivel de hospitales, el Viceministerio de Salud activó la alerta naranja siguiendo recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, pues algunos centros hospitalarios se vieron afectados en infraestructura por las lluvias recientes. Bueno, supimos el caso del Hospital Roosevelt, que tuvo una inundación en su sótano. Después de ahí no hemos tenido reportes de siniestros más allá. Hemos colocado en una alerta naranja al principio a los hospitales por parte del Viceministerio de Hospitales. Hemos solicitado que vayan a ver todo lo que pueda causar una situación de problema de estas inundaciones, y ahora los hemos colocado en alerta amarilla ya a nivel institucional con base a las indicaciones que nos ha dado Conred. Bueno, la verdad que los 50 hospitales están en riesgo porque realmente las lluvias en este momento están a nivel nacional.
Sabemos que tenemos hospitales de más de 100 años, como por ejemplo el de Coatepeque, que realmente no están exentos a que esta situación sea más complicada, y no me atrevería a decir uno u otro, porque la verdad las tenemos a los 50 en una prioridad ahorita de alerta máxima por cualquier situación. A nivel institucional se ha activado la alerta amarilla para prevenir desastres en los nosocomios con mayor antigüedad, mientras se realizan trabajos de reparación. Finalizó el tercer día de la Cumbre de las Américas y los representantes de Guatemala dieron a conocer cuáles fueron los temas que se han abordado. Y en la 9ª Cumbre de las Américas, la delegación de Guatemala es comandada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, quien dio detalles de los temas que se han tratado en esos 3 días. Hoy tenemos un momento coyuntural geopolítico donde las cadenas de logística y desabastecimiento producto de la guerra con Ucrania y Rusia están haciendo que los costos de los contenedores tengan un valor mucho más alto. El tema del incremento a los temas de energía son temas torales de la cumbre y especialmente los temas de cambio climático. El presidente Alejandro Yamatei ha hecho un llamado desde Naciones Unidas en la última asamblea para el reconocimiento también de Guatemala como un país vulnerable y también los países del Caribe ahora en el marco de la presidencia del Consejo de Ministros para que podamos tener programas de compensación, ya que nosotros hacemos un gran esfuerzo los guatemaltecos en reconstruir después de terribles tormentas como ETA y OTA y posteriormente se vuelven a destruir producto de los efectos del cambio climático cuando nosotros no somos aquellos que producen esas emisiones. El ministro de Economía también asistió a la cumbre como representante de la nación y expresó las diferentes estrategias de posicionamiento económico. Guatemala está entre los primeros 2 países más atractivos para la inversión y esto responde luego a cuantiosos y amplios análisis financieros de capital riesgo, de condicionantes económicos y sociales, así que sin duda pues toda esta estrategia liderada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, está dando muchísimos resultados y lo más importante, ha habido una muy buena aceptación e interés por el plan de trabajo del ministerio que se encaja muy bien con muchos de los planes y programas de estas empresas. Así que nosotros esperamos con mucha expectativa estas inversiones que van a generar no solo más y mejores empleos para los guatemaltecos, nuevas posibilidades también que se sumen a las inversiones. La cumbre continuará hasta el viernes 10 de junio y se espera tener más resultados para los países más vulnerables de la región, incluyendo a Guatemala. La ex fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, junto a la ex fiscal de Derechos Humanos, Elena Gregoria Sut-Ren, han sido denunciadas penalmente por la Oficina Nacional de la Tortura por abuso de poder, usurpación de funciones y tortura. En los antecedentes de la denuncia, se indica que con fecha 11 de mayo del 2011, la entonces jefa del Ministerio Público emitió la instrucción para investigar un caso de violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno, ordenando iniciar una persecución penal específica contra un grupo de exmilitares. Además, el 15 de abril del 2016, la fiscal de Derechos Humanos del MP, Elena Sun-Ren, presentó acusación en contra de los exmilitares por los supuestos delitos en contra de los deberes de la humanidad y desaparición forzada cometidos entre el 29 de enero y 15 de marzo de 1987. Dicha denuncia fue presentada por el secretario ejecutivo de la Oficina de Prevención de la Tortura, Emanuel Molina Castañeda. Bueno, pues aquí está este tema, ¿no? Ya nuevamente una denuncia contra otra exfiscal general de la República, Claudia Paz y Paz. A ver, nadie está diciendo que delitos que pueden ser catalogados de lesa humanidad no deban de perseguirse. Ejecución extrajudicial. Solo que aquí en Guatemala, en nuestra legislación, la ejecución extrajudicial cobra vigencia a partir del año de 1996 con la firma de la paz. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Estos delitos que se están achacando a exmilitares datan de 1967, aparentemente. Ya solo aquí se viola un principio fundamental del derecho penal que cualquier abogado o estudiante de derecho tiene que conocer, que es el principio de irretroactividad de la ley. Es decir, no puedes aplicar penalmente ya a una cuestión, un acto que sucedió antes, una ley posterior que va a ser perjudicial. Así que en este caso definitivamente hubo varias irregularidades, pero ni modo, ¿no? Como estás a cargo de la institución fiscal,
puedes ordenar que se hagan este tipo de investigaciones, sean legales o ilegales en ese sentido. Creo que es un poco irresponsable al final poder actuar de esta forma porque, bueno, quienes se encuentran entonces en esta institución conocen perfectamente o deberían de conocer perfectamente cómo es que funciona la legislación guatemalteca en el área penal, ¿no? Específicamente, que es el área que les compete con las investigaciones. Pero el punto aquí es, Julio, ¿por qué hasta este momento también es que se da esta situación y no se había dado seguimiento anteriormente? Porque estamos hablando desde que fue fiscal, imagínate. Claro, ¿no? Ya un delito a punto de prescribir en ese sentido, porque recuérdate que tienen una vida los delitos penales para que puedan ser denunciados, investigados y llevados a cabo por el sistema de justicia de 10 años. Llama la atención esa situación, pero aquí viene otro componente y es el famoso componente que tanto daño ha creado aquí en nuestro país y que tiene que desaparecer, el componente de las ideologías, izquierdas, derechas, que parecen de aquel conflicto armado de los 60, 70, 80 y finales de los 90, en los cuales hay que hablar claramente, es decir, Claudia Paz y Paz llega a ser en su momento la máxima jefa, ¿no? La fiscal general del Congreso de la República, pero había sido no solo activista de organizaciones de esas que se hacen llamar de la sociedad civil, había sido directamente activista y simpatizante de la parte de la guerrilla, ¿no? Fue parte de ella misma. Y entonces empieza definitivamente una persecución de orden ideológico en contra de la contraparte, es decir, del ejército. Pero aquí lo malo es que se violente el Estado de Derecho, las leyes de Guatemala, la presunción de inocencia y por sobre todo los principios procesales como el que mencioné, que es el de irretroactividad. Entonces, en esta situación y en esta instancia, la denuncia viene, fíjate cómo es esto, por parte del propio Estado de Guatemala. Seguramente se denunció este caso y la Comisión Nacional contra la Tortura establece que sí existen precisamente elementos fehacientes para llevar a cabo la misma y se presenta la querella penal ante el Ministerio Público. Así es. Claudia Paz y Paz, como fiscal general y jefa del Ministerio Público, pues tendrá que ser investigada, ¿no? O sea, procesada en este caso. En teoría, ¿verdad? En teoría, por esta situación que se ha dado a conocer, que todavía pues hay margen para que pueda perseguirse, pero el punto va a ser, bueno, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a pasar el mismo tema de otros fiscales generales con el caso de Telma Aldana, que sabemos que también ya va bastante tiempo y no se logra establecer ni iniciar algún juicio en contra de ella a pesar de las denuncias? Y también ahora tenemos el caso de otra fiscal, exfiscal general, donde nos preguntamos, ¿será que la justicia sí va a ser igual para todos? O pues solo quienes tienen posibilidad de poder refugiarse en otros lugares, pues no van a rendir cuentas por lo que se les acusa, ¿no? Por lo que estamos viendo como una constante ahora en estos últimos años, pues hay muy pocas probabilidades actualmente de que pueda rendir obviamente esas cuentas y hasta limpiar su nombre, si es necesario hacerlo con la presunción de inocencia y el debido proceso ante la justicia guatemalteca. ¿Por qué? Porque la costumbre que se ha tomado ahora es huir, particularmente hacia Estados Unidos. Veremos cuáles serán los procesos por parte de la propia justicia guatemalteca ahora con relación a Claudia Paz y Paz. Vamos con unos datos, ¿te parece? Me parece bien, claro que sí. Gracias a producción de A la Medida, vamos a tener aquí estos datos en pantalla. Y es que precisamente Claudia Paz y Paz fue seleccionada como fiscal general, usted recordará, y jefa del Ministerio Público. En diciembre del año 2010, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura presentó una formal denuncia querella penal en contra del exfiscal general Claudia Paz y Paz y contra también la exfiscal Elena Gregoria Sut-Ren. Ambas son acusadas de los supuestos delitos, escuche usted nada más, de desaparición forzada, o sea, lo que estaban persiguiendo lo realizan, abuso de poder, usurpación de funciones y tortura. La acusación señala que Paz y Paz giró instrucciones de investigar un caso de violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Se señala que se ordenó iniciar una persecución penal específica en contra de un grupo de exmilitares. En los antecedentes de la denuncia se indica que con fecha 11 de mayo del año 2011, la entonces jefa del Ministerio Público emitió la instrucción para tal investigación, mientras que el 15 de abril del 2016, la fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sut-Ren, presentó acusación formal en contra de los exmilitares. Y aquí es donde decimos entonces con toda la objetividad del caso que este caso es un caso más que de justicia y de legalidad y de derecho, es un caso
ideológico y no se puede llevar ideologías cuando eres el máximo funcionario de una institución. Aquí tiene que haber una ideología y esa se tiene que llamar Guatemala. Eso es todo, eso es lo que tenemos que entender los guatemaltecos para encontrar también la paz. Y aparte recuerda, Julio, con temas de investigación tiene que existir esa imparcialidad y objetividad. Se supone, ¿no?, que eso debería de imperar también en una administración, pero bueno, aquí con estos señalamientos también, no es que estemos condenando porque todos gozamos de la presunción de inocencia, pero llama la atención. En primer lugar, te digo estos señalamientos. En segundo lugar, el tiempo en el que se vienen a presentar también. Claro. Ya pasaron varios años, ¿no? Sí. Porque antes no se hizo, porque antes no se le dio seguimiento. ¿Será que no lo notaron antes también? Yo creo que la investigación fue lenta, como es en todo importante caso. darle entonces celeridad si estamos hablando de casos relevantes, y este es uno de ellos. Este es uno de ellos, ¿verdad? Porque recordemos que al final de cuentas, por eso es que fíjate, aunque yo a veces no estoy de acuerdo, ¿no?, con la dogmática, con la teoría del derecho. Dice el tema de la doctrina del derecho, que es el Estado o los estados en todo el mundo los únicos que pueden violentar los derechos humanos de otros seres humanos. Y aquí se ve como una vez más, a través de una instrucción de Claudia Paz y Paz como exfiscal general de la República, pues sí se violentaron derechos humanos bien fundamentales de otras personas, ¿no? Que pues si no fueron juzgados en su momento, bueno, ya será un fallo también del sistema de justicia, pero lo dramático es poder manipular todo un sistema para llevar a cabo persecuciones de orden selectivo, no persecuciones como deben de ser, y como tú bien lo dijiste, imparciales, equitativas y a cualquiera, ¿no? Porque así es como debe ser. Por supuesto, y aparte de ello, ¿quién es más? Bueno, Claudia Paz y Paz, la otra persona también que señalada en este caso. Pero, ¿quiénes más tuvieron relación con este caso? Porque no creo que solamente ellos hayan visto esta investigación, sino que en algún momento nadie verificó que esta situación no podía aplicarse también en los órganos jurisdiccionales. ¿Qué medidas se tomaron o hay responsabilidad? Esta investigación creo que se puede ampliar. Se puede ampliar porque recordemos que en esa época estábamos hablando de periodos de exfiscales generales que de alguna manera creo vinieron a hacer un daño bastante fuerte al sistema de justicia con dos cosas. Uno, que ya he repetido, el tema de las ideologías, que se pierde la objetividad, y dos, con el tema de litigar en los medios. Se litiga, se investiga y se hace todo el proceso penal en los tribunales, ¿no? Porque si no, pierdes inclusive esa presunción de inocencia, ese derecho al debido proceso, y después resultas implicada, imagínate como en este caso, pues si la Comisión Nacional contra la Tortura presentó una querella formal después de años de investigación, seguramente es porque tienen que existir elementos fehacientes de que estos hechos, pues seguramente sí fueron cometidos. Exactamente, así que esta es la investigación que se ha dado a conocer. Este es el caso entonces donde ahora una exfiscal es mencionada. En este caso es Claudia Paz y Paz, que por cierto teníamos varios tiempo de no saber ni de mencionarse ella, pero bueno, ahora es por medio de esta investigación. Así que le hemos dejado a usted todos los elementos para su propio análisis, y nosotros así cerramos la parte de información y de análisis nacional. Señoras y señores, por favor no cambien, porque viene Andrés Estrada con la parte internacional y nosotros somos A la Medida. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Empezamos hablando sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso de inauguración en la Cumbre de las Américas, la 9ª Cumbre de las Américas, un discurso bastante breve en el cual el presidente estadounidense no habló sobre la polémica que ha surgido durante las últimas semanas y por la cual no asistió a la Cumbre de las Américas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y fue la decisión de la Casa Blanca, la decisión del gobierno estadounidense de no invitar a 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. No hubo ninguna mención directa sobre eso, pero el presidente estadounidense Joe Biden sí habló sobre la democracia y de hecho fueron sus primeras palabras y fue gran parte de su discurso hablar sobre la democracia, y dijo que la democracia tiene que ser un pilar de América y también es un pilar de la Cumbre de las Américas. Habló sobre cómo ha sido una de las bases aprobada por todos los países, que la democracia tiene que ser parte de lo que se impulse en América, y es por ello que se tomó la decisión. Biden no dijo
dijo directamente, no hizo alusión a la decisión y a la situación de la democracia, pero sí fue un pilar importante del discurso breve que dio, en el cual un discurso también enfocado mucho en el tema económico, habla sobre la crisis climática y sobre cómo Biden ve en la crisis climática una oportunidad para crear muchos más empleos y para impulsar la economía de la región. También habló sobre que busca encontrar un acuerdo migratorio en la región ante la situación que se vive y que hemos hablado acá en TN23 durante mucho tiempo. Así que fue un discurso bastante breve de Biden, que inicia entonces formalmente ya esta cumbre con los mandatarios que llegaron y que fueron recibidos también por el presidente previamente a este discurso, a este acto de inauguración, que también en general fue bastante corto. Mañana se esperan muchas más reuniones. También se está pendiente de las reuniones muy claves que tendrán el presidente de Biden con, por ejemplo, el presidente de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño. Es una reunión que se espera mucho y habrá que ver entonces qué es lo que pasa, porque existe polémica sobre las próximas elecciones que existen en Brasil. Bolsonaro ha atacado en varias veces a Biden. Hay que recordar que Bolsonaro durante mucho tiempo se vio como un aliado del expresidente Donald Trump, así que habrá que ver entonces esta reunión que se dará entre ambos, una reunión que se dará el jueves y claro, estaremos pendientes de qué es lo que ocurra, pero también seguimos sobre lo que está pasando en Estados Unidos y hablemos ahora específicamente sobre una demanda en contra del FBI. La campeona olímpica estadounidense Simone Biles y decenas de otras mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por Larry Nassar demandarán al FBI por más de $1,000 millones. Larry Nassar era el doctor del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos cuando ocurrieron varios casos de abuso sexual contra las gimnastas. La demanda contra el FBI surge porque la agencia, el FBI, recibió acusaciones en contra del doctor. El FBI sabía que existían acusaciones contra Nassar, pero no hubo respuesta y el doctor siguió abusando de las gimnastas durante más de un año desde que el FBI tuvo conocimiento de las primeras denuncias. El FBI no abrió una investigación formal y tampoco notificó a las autoridades federales o estatales. Nassar se declaró culpable en 2017 y actualmente enfrenta varias condenas que lo tendrán décadas en prisión. En declaraciones al Congreso estadounidense el año pasado, el director del FBI, Christopher Wray, reconoció graves errores. El FBI ha reconocido formalmente que su proceder fue inexcusable. Mientras tanto, también en Estados Unidos, un tema que se ha hablado mucho en los últimos días es el tema del control de las armas en el país del norte. Un tema que ha estado como parte de la conversación no solo en las últimas semanas, sino en los últimos años, a raíz de múltiples masacres que se han dado específicamente en escuelas. Y bueno, la Cámara de Representantes estadounidenses aprobó este miércoles con claras divisiones un paquete de leyes de control de armas. La votación final fue de 223 votos a favor y 204 en contra, una votación que se produjo horas después de que padres y niños afectados por tiroteos masivos en Estados Unidos dieran su testimonio, incluido el fuerte testimonio de una niña de 11 años de Uvalde, Texas, quien sobrevivió a la masacre colocándose la sangre de un compañero de clase fallecido y fingiendo estar muerta. Pero ya en la realidad política el testimonio quedó atrás y los republicanos nuevamente se separaron de los demócratas en las propuestas. El proyecto de ley aprobado prohibiría la venta de rifles semiautomáticos a menores de 21 años, prohibiría la venta de cargadores que contengan más de 15 rondas de municiones y establecería requisitos más estrictos para regular el almacenamiento de armas en los hogares. Los demócratas dividieron el paquete en varias propuestas para forzar un voto en cada disposición y dejar constancia de quién votó en contra de cada propuesta. Por ejemplo, la medida de elevar a 21 años la edad para comprar rifles semiautomáticos obtuvo tan solo 10 votos republicanos a favor. Para que estas medidas ya se conviertan en ley en Estados Unidos, deberán ser aprobadas por el Senado estadounidense, que en estos momentos está dividido en partes iguales entre demócratas y republicanos. Sin embargo, por una acción de bloqueo de los republicanos, para que una medida sea aprobada en el Senado y se convierta en ley, necesita 60 votos. Los demócratas tienen 50 votos, así que se necesitarían 10 votos republicanos, pero el Partido Republicano ha mantenido una posición a favor de las armas. Sin embargo, existen ciertas negociaciones entre algunos senadores demócratas y algunos senadores republicanos y se espera entonces que exista algún tipo de acuerdo bipartidista entre los dos partidos para que exista algún tipo de acción sobre las armas, pero habrá que esperar porque este tipo de acciones, de pláticas, de posibles acciones en el tema de las armas, algo que se ha hecho año tras año y nunca resultan en nada, habrá que ver si esta vez es diferente. Y bueno, Sandy y Julio, también estamos pendientes mañana en la Cámara de Representantes de Estados
Estados Unidos porque se realizará una audiencia sobre lo que pasó el 6 de enero del año pasado, bueno, no del año pasado, sino ya de cuando fue electo Joe Biden como presidente. No sé si recuerdan ustedes cuando fue la toma del Capitolio. Bueno, mañana habrá una audiencia que será en vivo en la cual los representantes del Congreso esperan dar nueva evidencia. Quizá algo que aprendemos de todo esto y del tema de las armas es que la libertad cuasi total, llegando a un prácticamente libertinaje, tampoco es tan buena como se pretende, ¿no? Claro. Sí. Así que de esta manera le hemos informado del enfoque nacional e internacional también. Gracias a usted por acompañarnos. Nosotros nos despedimos, lo esperamos mañana. Chao. Hasta la próxima.